El segundo libro de Reyes, la caída del reino de Israel. El final del reinado de Salomón y la ascensión de Acab. El segundo libro de Reyes comienza con el legado de Salomón y su trágica caída en la desobediencia. Después de un reinado de gran prosperidad, la nación de Israel se encuentra ahora en un camino hacia la división y el declive espiritual. Tras la muerte de Salomón, su hijo Rehoboam asciende al trono. Sin embargo, la sabiduría que caracterizó a su padre Salomón no parece haber pasado a la siguiente generación. La primera gran prueba para Rehoboam es cuando el pueblo de Israel, encabezado por Jeroboam, le pide que alivie el pesado yugo que su padre había impuesto sobre ellos. Salomón, en su deseo de construir su vasto reino, había cargado a la nación con pesadas cargas fiscales y trabajos forzados. Rehoboam, al consultar a los ancianos, recibe el consejo de aliviar el yugo, pero decide seguir el consejo de sus jóvenes amigos, quienes le sugieren que sea aún más duro que su padre. Este error marca el comienzo de una fractura irreparable en el reino. Las 10 tribus del norte se rebelan y proclaman a Jeroboam como su rey, mientras que solo Judá y Benjamín siguen a Rehoboam en el sur, dando lugar a la división del reino. El reino de Israel queda ahora dividido, con el norte bajo el gobierno de Jeroboam y el sur bajo la descendencia de David. Este cisma nunca se sanará, y la nación de Israel se adentrará en una era de conflictos, idolatría y apostasía. El reino del norte, bajo Jeroboam, rápidamente se aparta de la adoración verdadera, y Jeroboam, temiendo que su pueblo regrese a Jerusalén para adorar en el templo, establece altares de oro en Betel y Dan, donde coloca becerros de oro, siguiendo la tradición de idolatría que comenzó con el pecado de Salomón. Así, la nación de Israel cae en la idolatría y el apartamiento de Dios, un sentimiento de traición espiritual que marcará la historia del reino del norte. Los reyes de Israel y la ascensión de Elías. La división del reino y la caída de la nación en la idolatría marcan un periodo oscuro en la historia de Israel, donde el pueblo se aleja cada vez más de Dios. La historia del reino del norte está dominada por una serie de reyes que siguen el ejemplo de Jeroboam, quien introdujo la idolatría y apartó al pueblo de la adoración verdadera. A lo largo de este periodo, la desobediencia y la rebeldía de los reyes son incesantes, y el reino se sumerge más y más en la corrupción moral y espiritual. Uno de los reyes más destacados de Israel es Acab, quien llega al trono después de una serie de reyes impíos. Acab se casa con Jezabel, una princesa fenicia que es conocida por su odio hacia los profetas de Dios y su dedicación a Baal. Juntos, Acab y Jezabel gobiernan Israel con una mano dura, promoviendo la adoración a Baal y persiguiendo a aquellos que siguen a Dios. A pesar de todo esto, Dios no abandona a Israel. En este tiempo de oscuridad espiritual, Dios levanta al profeta Elías, un hombre elegido por Dios para desafiar el mal reinado de Acab y Jezabel. Elías es enviado para proclamar juicio sobre el reino y llamar al pueblo al arrepentimiento. Uno de los momentos más dramáticos de Elías en la vida de Israel es el famoso desafío en el Monte Carmelo, donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal en una confrontación pública. Elías reta a los profetas de Baal a llamar a su Dios para que envíe fuego del cielo y consuma un sacrificio, mientras él mismo ora al Dios de Israel para hacer lo mismo. Después de que los profetas de Baal fallan en su intento, Elías ora a Dios, y un fuego consume el sacrificio, demostrando que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Este evento es un acto de valentía y fidelidad de Elías, quien no solo desafía la idolatría de Acab y Jezabel, sino que también demuestra que, a pesar de la desobediencia de la nación, Dios sigue siendo soberano y tiene el poder para restaurar a Israel. Después de la confrontación, Elías manda ejecutar a los profetas de Baal, y el pueblo finalmente se arrepiente y vuelve a Dios. Sin embargo, el arrepentimiento de Israel es temporal. A pesar de este milagro, Acab y Jezabel continúan su reinado de maldad, y la idolatría y la violencia siguen siendo un problema persistente en la nación. Aunque Elías tiene momentos de victoria, Israel sigue en la lucha entre la obediencia a Dios y la tentación de la idolatría. El juicio de Acab y la muerte de Elías. A pesar del increíble milagro en el Monte Carmelo y del arrepentimiento temporal del pueblo de Israel, Acab y Jezabel continúan en su rebeldía. El reino de Israel está marcado por una idolatría persistente y una falta de arrepentimiento genuino. El líder impío de Israel, Acab, aún sigue en su desobediencia y, peor aún,
persigue y mata a los profetas de Dios, entre ellos, a muchos de los seguidores de Elías. En este contexto de creciente maldad, Dios no puede permitir que su pueblo siga alejándose de él. Elías, quien había sido un profeta intrépido y lleno de fe, ahora se enfrenta a un periodo de desesperación. Después de desafiar a los profetas de Baal, el profeta se siente agotado y desalentado. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, amenaza con matar a Elías. Este es un momento crítico, ya que Elías huye al desierto, deseando incluso morir. Se encuentra solo, cansado y vulnerable, y en su debilidad, siente que ha fallado en su misión. En ese desierto, Dios se le aparece, no con un gran viento, ni con un terremoto ni un fuego, sino con un suave susurro, mostrando que a veces Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Dios le dice a Elías que levante la cabeza, que no está solo, y le da instrucciones para ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Eliseo se convierte en el discípulo y sucesor de Elías, quien continuará la obra de Dios en Israel. A pesar de la victoria momentánea que Elías tuvo sobre los profetas de Baal, Dios le muestra a Elías que su misión no ha terminado. Aunque la situación parece desesperada, Elías aún tiene una tarea que realizar. Esta escena es una lección poderosa de que el servicio a Dios no está exento de momentos de cansancio y desesperación, pero siempre que volvemos a Dios, Él nos restaura y nos envía hacia nuevas misiones. El juicio de Acab finalmente llega. A través de Eliseo, quien reemplaza a Elías como el principal profeta de Israel, se proclama el fin del reinado de Acab. Jehú, el nuevo rey de Israel, es llamado para eliminar a la casa de Acab, y el juicio de Dios cae sobre Jezabel, quien, tras ser arrojada desde una ventana, es devorada por perros, cumpliendo la palabra profética de Elías. Este es un momento de restauración y justicia divina. A pesar de la opresión y desobediencia en Israel, Dios tiene un plan perfecto para restaurar la justicia y destruir la idolatría que ha llevado al pueblo por el camino de la perdición. La muerte de Jezabel simboliza el fin de la idolatría dominante en Israel, el ministerio de Eliseo y los milagros divinos. Con la muerte de Elías y su ascensión al cielo en un carro de fuego, Eliseo se convierte en el principal profeta de Israel. A diferencia de su mentor, Eliseo tiene un ministerio marcado por milagros y señales visibles que muestran el poder de Dios actuando en medio de la desobediencia del pueblo. A pesar de los tiempos oscuros, Eliseo es elegido para continuar la obra de restauración en Israel. Uno de los primeros milagros de Eliseo ocurre cuando el profeta, al cruzar el río Jordán, golpea las aguas con el manto de Elías y el agua se parte, permitiéndole cruzar por tierra seca. Este acto simboliza la continuidad del poder de Dios en Israel y un recordatorio de que Dios sigue presente en medio de la dificultad. Eliseo también realiza milagros de sanación, siendo uno de los más conocidos el milagro de la curación de Naamán, el general sirio. Naamán, que sufría de lepra, sigue las instrucciones de Eliseo de bañarse 7 veces en el río Jordán. Al hacerlo, su lepra desaparece, y Naamán reconoce a Dios como el único verdadero Dios. Este milagro no solo restaura la salud de Naamán, sino que también muestra el alcance de la gracia de Dios, extendiéndose incluso a aquellos fuera de Israel. Es un poderoso recordatorio de que Dios tiene misericordia de los extranjeros que se arrepienten y buscan su ayuda. Otro milagro impresionante ocurre cuando Eliseo multiplica el aceite de una viuda pobre para que ella pueda pagar sus deudas y sobrevivir. Dios provee en medio de la escasez, mostrando que cuando nos entregamos a Él, Él proveerá lo que necesitamos. Sin embargo, a pesar de estos milagros asombrosos, el pueblo sigue en su desobediencia espiritual. El reinato de Jeroboam II en Israel y el reinato de Acazías en Judá están marcados por idolatría, corrupción y un creciente alejamiento de la verdadera adoración de Dios. A pesar de las señales claras de la presencia de Dios, el pueblo continúa adorando a Baal y a otros dioses extranjeros. Eliseo también desafía las prácticas de los reyes de Israel, enfrentándose a los falsos profetas y denunciando la injusticia y la opresión que se perpetúan bajo sus gobiernos. A través de profecías, milagros y enseñanzas, Eliseo busca que el pueblo de Israel se vuelva al verdadero Dios y deje atrás la idolatría. La caída de Israel y el exilio de las 10 tribus. A pesar de los esfuerzos de Eliseo por restaurar la fidelidad y la justicia en Israel, el reino del norte sigue alejándose de Dios.
Jeroboam II y los reyes posteriores continúan un reinado caracterizado por la idolatría, la injusticia y la falta de arrepentimiento. La nación, que una vez fue unida bajo el pacto con Dios, ahora camina en rebeldía, ignorando las advertencias y el llamado al arrepentimiento que Eliseo y otros profetas claman al pueblo. La caída de Israel se vuelve inevitable, y el juicio de Dios comienza a cumplirse. Asiria, una nación vecina y poderosa, se levanta como el instrumento de juicio de Dios sobre Israel. Salman-Seuve, el rey de Asiria, comienza a sitiar y conquistar las ciudades de Israel, y finalmente, en el año 722 a.C., Israel es destruido. Las 10 tribus del norte son llevadas al exilio en Asiria, donde desaparecen casi por completo de la historia bíblica. Este evento marca el fin de la monarquía de Israel y la disolución del reino de las 10 tribus. El exilio de Israel es un castigo divino por su persistente idolatría, y es un recordatorio de que Dios no puede ser desobedecido eternamente. El pueblo de Israel fue advertido una y otra vez por los profetas, pero su desobediencia y rechazo a la verdadera adoración llevaron a la destrucción y al exilio. Judá, el reino del sur, aunque también marcado por la idolatría y el pecado, aún tiene una luz de esperanza debido a la promesa de Dios a David. Jerusalén sigue siendo el centro espiritual, pero el reino se enfrenta a los mismos desafíos que Israel. Mientras Israel es arrastrado al exilio, Judá sigue bajo la amenaza constante de la invasión asiria. Un hecho significativo que ocurre en Judá es el reinado de Ezequías, quien, a diferencia de los reyes del norte, busca reformar el culto a Dios y eliminar la idolatría en su reino. Ezequías destruye los altares paganos, restaura la Pascua y lleva al pueblo de Judá a una renovación espiritual. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Ezequías, Judá también enfrenta el juicio de Dios, que finalmente se manifestará en el exilio babilónico. El exilio de Judá y la promesa de restauración. A medida que Israel ha sido llevado al exilio, Judá también enfrenta los mismos desafíos. Aunque Ezequías hizo todo lo posible por reformar el reino, su esfuerzo no fue suficiente para evitar la decadencia espiritual que se había infiltrado profundamente en la sociedad de Judá. Manasés, el hijo de Ezequías, se convierte en rey y, a pesar de las reformas de su padre, regresa a la idolatría. Bajo su reinado, Judá cae en una decadencia aún más profunda que la de Israel, y el pueblo se aleja de Dios de manera más abrumadora. El reinado de Amón, el hijo de Manasés, es tan malo como el de su padre. La nación se hunde aún más en el pecado, y parece que la destrucción de Judá es inminente. Sin embargo, después de la muerte de Amón, Josías, un joven rey, asciende al trono de Judá y trae un renacer espiritual a la nación. Josías inicia una reforma radical, destruye los altares de los dioses paganos, manda reparar el templo de Dios y restablece la Pascua como una festividad central en la vida de Israel. Bajo su reinado, Judá experimenta un breve periodo de restauración, pero la maldición del pecado ya ha comenzado a cobrarse su precio, y el juicio de Dios aún está por venir. A pesar de los esfuerzos de Josías, Judá no escapa del juicio. La nación es finalmente invadida por Babilonia, y Jerusalén es destruida en el año 586 a.C. El templo de Salomón es saqueado y destruido, y el pueblo de Judá es llevado al exilio en Babilonia. Este es el final del reino de Judá y el comienzo de un periodo de cautiverio que durará 70 años. A pesar de este juicio severo, Dios no abandona a su pueblo. A lo largo del exilio, Dios sigue hablándole a los israelitas a través de los profetas, y uno de los mensajes más poderosos que se les da es la promesa de restauración. En el libro de Jeremías, Dios les asegura que después de 70 años en Babilonia, Él los traerá de vuelta a su tierra, y restaurará el reino de Israel. Ezequiel, otro profeta, también habla de un futuro en el que Israel será reunido y el pueblo será purificado de su idolatría. La promesa de restauración es un tema central en el final del libro de Reyes. Aunque la nación está desterrada y devastada, Dios tiene un plan para restaurar a Israel y cumplir las promesas que hizo a David. El regreso del pueblo de Israel de Babilonia será un acto de gracia y fidelidad divina, y a través de ese regreso, Dios demuestra que su amor nunca se desvanece, a pesar del pecado y el castigo.